En Colombia, ¿de dónde salen las ganancias de las EPS? El sistema le entran unos recursos, principalmente los recursos que pagamos quienes tenemos empleos estables y que pagan también los patronos, y le entran recursos del Estado. Eso termina financiando una cosa que se llama la UPC, que es la cantidad de plata a la que tiene derecho un ciudadano, gaste su EPS, y estoy hablando solo del contributivo, no voy a entrar en detalles sobre el subsidiado. Con esa plata tiene derecho a que lo atiendan al año en un determinado plan de salud. La UPC es la unidad de pago por capitación, es el conjunto de la plata. El plan de salud es el POS, el plan obligatorio de salud. Entonces, digamos, hoy la UPC es del orden de 500.000 pesos. Luego, a mí una EPS, en mi salud, debe gastarse unos 500.000 pesos. Pero resulta que de esa plata también sale la ganancia de la EPS. O sea, la ganancia de la EPS, la utilidad, el negocio, se sustrae como una parte de esa UPC. La EPS tiene otros ingresos que también se pueden terminar volviendo en ganancia, que son las cuotas moderadoras y los copagos y los recobros al FOSIGA, que se han ido volviendo más grandes. Entonces aquí hay un problema que es clarísimo visualizar. Entre menos gaste en salud la EPS, más plata puede convertir en ganancia tomándola de la UPC que le ha sido pagada. Y entre más plata logre que le llegue al sistema, por ejemplo, mediante recobros en el FOSIGA, más plata también puede terminar convirtiendo en ganancia. Esto es el sistema, así está montado, con un agravante. En ninguna parte dice, ni siquiera en vía de insinuación, a cuánto debe ascender la utilidad de la EPS. El ministerio hace cuentas con AIUs entre el 15%, el 10%, el 5%, o sea que es una medida bastante arbitraria, pero repito la contradicción. Cuando a un ciudadano le niegan una cirugía, o le niegan un medicamento, todo o parte de eso se vuelve ganancia, o sea que hay un riesgo moral que llaman los banqueros que es descomunal. ¿Por qué? Porque el sistema empuja a la EPS a negar la salud a los colombianos, la salud que debiera darles, porque entonces no hay ganancias, y si no hay ganancia, entonces ¿para qué EPS? Porque las EPS son organizaciones de negocios para ganar plata, no para brindar salud. Y esto se agrava por una cosa que se llama la integración vertical, que es lo que acaba de generar este asunto. Porque la teoría era que la EPS administraba los recursos y contrataba con las clínicas, con las IPS, los servicios. ¿Pero qué sucedió? Echa la ley, echa la trampa, se inventaron la integración vertical. Y entonces ahora las EPS controlan las IPS o porque son de su propiedad o porque me dice el ministro que también hay integración vertical por medio de las relaciones contractuales. Luego el cuento ese que está limitada la integración al 30%, pues es una farsa. Porque si yo puedo someter a las IPS por las relaciones contractuales, estoy integrando todo. ¿Qué quiere decir integrar todo, colombianos? Y esto es de especial gravedad. Que para una EPS puede ser negocio que la IPS, o sea, la clínica, le cobre carísimo. Porque aun cuando la EPS pierde, gana la IPS. Y como es del mismo dueño, giran por detrás unas utilidades. Este es parte del secreto de todos estos fraudes. Mira, a una EPS le puede convenir comprarle a su empresa asociada de medicamentos los medicamentos más caros del mundo, porque el negocio consiste en que la EPS puede perder plata. Es decir, el POS puede degenerarse porque la plata se la está embolsillando a la EPS a través de ese intermediario que es de su propiedad. Esto lo ha explicado la Universidad Nacional y todos los técnicos lo saben. Ministro, y usted en la reforma del año pasado aceptó que siguiera funcionando esta integración vertical, o una de las madres de la corrupción del sistema y de la manipulación y de todos los horrores que suceden. Y hoy lo decía en la radio, un periodista le pregunta al doctor Santamaría, ¿y eso de la integración vertical no es muy grave? Y usted dice, sí, eso es un problema, pero bueno, vamos a hablar con las de las EPS, a ver qué hacemos. No hay nada que hablar con los de las EPS, eso debe estar absolutamente prohibido en el sistema. ¿O es que esto va a seguir siendo el negocio de la salud de los colombianos a costa de la salud de los colombianos?